Gracias, señor presidente. Para manifestar como representante de los indígenas en esta Cámara y como representante del único partido de oposición, Polo Democrático Alternativo, que nosotros no aceptamos las objeciones presidenciales al proyecto de ley 122 de 2011 de la Cámara y 242 de 2011 del Senado, y en especial las objeciones que se refieren al parágrafo 5 del artículo 8, cuyo texto de la norma es el siguiente. Parágrafo 5. Prohíbase la inscripción de todo acto, contrato o decisión contenido en escritura pública que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes inmuebles, ahí subrayado, que se encuentran ubicados dentro de las tierras comunales de los grupos étnicos, tales como tierras de las comunidades negras y resguardos indígenas, cuya propiedad colectiva de origen constitucional es inalienable, inembargable e imprescriptible. No aceptamos esa objeción porque esta proposición la presentamos, repito, con el consenso de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes. La presenté yo aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando discutíamos este importante proyecto, apoyada por toda la bancada del Polo Democrático Alternativo e inclusive otros congresistas. Digamos, las razones que argumenta el gobierno nacional para objetar este parágrafo de este artículo 8 de este importante proyecto de ley son el de que hay razones de inconstitucionalidad, de que falta consulta previa, de que se violó el principio de consecutividad y de que hay razones de inconveniencia. Pero entonces voy a referirme, presidente, a algunos comentarios respecto a las objeciones que ha presentado el señor presidente a este proyecto de ley. Sobre consulta previa, la consulta previa es uno de los derechos fundamentales incluidos en el ordenamiento jurídico internacional, como el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, elevado a rango constitucional por los países que lo han ratificado, dentro de ellos Colombia. Lógicamente, la consulta previa es una garantía de participación de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos frente a la adopción de medidas legislativas que puedan llegar a afectarlos. Es cierto que la norma atacada por el gobierno nacional no fue sometida al régimen de consulta previa, vulnerándose así una regla constitucional de forzoso acatamiento en el trámite legislativo, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 330 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley 21 del 91, mandatos que han sido protegidos e interpretados por diferentes sentencias de la Corte Constitucional. En esta ocasión, el presidente Santos reconoce que es su obligación hacer respetar la consulta previa y esa una de sus funciones, cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico colombiano. Doctor Hernando, bien pueda continuar con el uso de la palabra. Sonido para el doctor Hernando Hernández. Sí, presidente. Decía que el gobierno está en la obligación de hacer respetar la consulta previa hacia comunidades étnicas, pero es muy importante señalar que en otras normas aprobadas en este Congreso no ha aplicado el mismo rasero, que se ha negado, digamos, a reconocer las reclamaciones de consulta previa cuando los pueblos étnicos lo hemos exigido. O sea que se habla de defender la norma, pero
cuando beneficia al gobierno, pero cuando es para reconocer los derechos de las comunidades étnicas, aquí sí se desconoce la consulta previa. Y es importante entonces señalar que, por ejemplo, cuando exigimos que se hiciese consulta previa, cuando se estaba discutiendo aquí el acto legislativo para las regalías, cuando discutimos la reglamentación de la misma ley de regalías y exigimos la consulta previa, ahí sí el gobierno nos la negó, la reconoció, dijo que no, estos proyectos no requerían de consulta previa. Entonces, creemos pues que estas objeciones que hace el presidente argumentando el que esto no se consultó con las comunidades indígenas, pues digamos no los aceptamos, porque los acepta para defender sus intereses, pero no acepta la consulta previa cuando es para defender los intereses de las comunidades étnicas. Y respecto a lo que tiene que ver con que se violó el principio de consecutividad, con todo respeto acá les recuerdo a los colegas, aquí en este recinto se han aprobado leyes cuyos proyectos han sido modificados con proposiciones, incluyendo temas que no se han tocado en los debates de las respectivas comisiones, y no ha pasado absolutamente nada, haciendo la salvaguarda de la difunta reforma a la justicia. En este asunto no hemos sido cuidadosos, ojalá no sea por defender intereses que no se aplica el reglamento del Congreso. O sea, aquí otro argumento del gobierno para objetar el inciso que nosotros propusimos en ese acuerdo es que no había principio de consecutividad, en el sentido de que las proposiciones se hicieron aquí en la plenaria, pero en los debates iniciales de las comisiones no se presentaron las proposiciones que fueron aprobadas acá y que no se discutieron y que no había consecutividad. Pero decir que aquí hemos aprobado muchos proyectos de ley, muchas iniciativas legislativas que también han violado entonces este principio de consecutividad, porque muchas proposiciones han sido presentadas acá ya en el último debate de estos proyectos en la plenaria, inclusive muchas han sido hechas a mano, hechas a último momento, por ejemplo, como las que aconteció con la reforma de justicia, y ahí sí el gobierno no ha invocado el principio de consecutividad para objetarla. Entonces, ese argumento para, digamos, objetar este proyecto de ley tampoco lo aceptamos. Ahora, lo que tiene que ver con las razones de inconveniencia. Con las razones de inconveniencia, el gobierno nacional también objeta, pero esta vez por razones de inconveniencia, el parágrafo 5 del artículo 8 del proyecto sometido a sanción presidencial, transcrito antes. Y dice el gobierno nacional: de acuerdo con los artículos 166, 168 y 169 del Código de Minas, el articulado del proyecto de ley sometido a sanción presidencial desconoce la situación jurídica consolidada y derivada de los contratos de concesión, licencias de exploración y de explotación, al pretender prohibir la inscripción en el registro de instrumentos públicos de los trámites de servidumbres mineras que se realicen en las zonas de las comunidades indígenas y negras, teniendo en cuenta que es uno de los principales derechos que tienen los titulares mineros para explorar y explotar, lo que conlleve a que sea el mismo Estado que desconozca esta situación legal. Respecto a esto, señor presidente, decir que sobre las razones de inconveniencia, porque el prohibir que no se hagan titulaciones privadas en tierras colectivas indígenas porque pueden aceptar las concesiones o las titulaciones mineras, tampoco aceptamos esa objeción, porque en muchos territorios indígenas ya estas titulaciones, estas concesiones mineras han sido otorgadas, han sido, digamos, aprobadas por el gobierno y consultar inicialmente a las comunidades indígenas, y ya están dadas, y para nada, digamos, se afectaría entonces el inciso, esta propuesta que nosotros estamos haciendo acá. Presidente, ya digamos para concluir, mi propuesta o mi intención entonces es poner de presente que el parágrafo 5 del artículo 8 realmente es para proteger unos derechos constitucionales territoriales de las minorías étnicas y no para obstaculizar el supuesto desarrollo económico de la nación. No me opongo a las cosas o derechos establecidos, tales como los registros en instrumentos públicos de las concesiones mineras
y de las servidumbres que favorecen a las multinacionales o a los grandes emporios económicos, pues eso ya está. Lo que solicito es que se debe modular la aplicación de los derechos a partir de la nueva ley. Debemos recordar que la Corte Constitucional lo ha expresado, que al aplicar derechos constitucionales se presentan tensiones, las cuales se deben aplicar estableciendo protección para unos y para otros, a tal de conseguir la convivencia de ambas partes. La protección de unos derechos no puede conducir a desconocer otros derechos, tal como ocurre con la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural versus la explotación de recursos naturales en los territorios tradicionalmente habitados por las comunidades étnicas. Esta actividad debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a su integridad social, cultural y económica, que configura un derecho fundamental por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Como sé que las mayorías se imponen por asuntos de las reglas de juego de la democracia y que esta plenaria va a aceptar las objeciones presidenciales, solicito al Gobierno Nacional y a esta corporación se comprometan con las minorías étnicas a presentar un proyecto de ley que sea consultado con el fin de modificar esta ley que pronto entrará a regir, en la que se proteja los derechos constitucionales territoriales de las minorías étnicas para evitar su vulneración por registros de derechos en las oficinas de instrumentos públicos. Así como va a entrar a regir la ley, posiblemente el Congreso esté incurriendo en una omisión legislativa parcial, pero esperemos que el gobierno aplique su voluntad política y tramite un proyecto de ley sobre este asunto. No olvidemos que los indígenas perdimos nuestras tierras porque los terratenientes registraban con argucias en las oficinas de instrumentos públicos propiedades que no les pertenecían y hoy se están legalizando con los procesos civiles de prescripción adquisitiva o extintiva. Por tanto, entonces, presidente, decir que nosotros no aceptamos esas objeciones presidenciales que el gobierno le ha hecho al inciso que nosotros presentamos y que así se aprobó en este artículo sobre, digamos, el proteger las tierras colectivas de las comunidades étnicas y el prohibir que dentro de ellas se hagan o se concedan titulaciones privadas.